Mari Compulamien, Mari Compuche. ¿Conocen los ñilliu? El ñilliu es el fruto del árbol del pehuen, también conocido como araucaria y este también conocido como piñón. Esta actividad que voy a explicarte, este juego, es propio de ese territorio, de la gente del Pehuen Mapu. Y solo quiero que te imagines un contexto en el que vamos a comer nuestros piñones, hay una buena conversación, hay un fogón, un cuchal ahí alrededor, y entonces en torno a la conversación hacemos este juego. El primer juego se llama Punta y Porra, y es porque a la punta del nidillo le vamos a llamar punta y a la parte de la base le vamos a llamar porra. Se lanza muy suavemente y se atrapa entre tus manos. Y haces la pregunta, ¿punta o porra? Si sale punta, te puedes comer tú el nidillo. Y si sale porra, me lo puedo comer yo. Depende de quién gane esta apuesta. Vamos a pensar en que has dicho punta. Vamos a ver. Punta. Puedes comerte tu nidillo. En la siguiente versión de este juego con nidillo, también está la posibilidad de atrapar un montón aquí de nidillos en tu mano, moverlas y hacer la pregunta. ¿Tunten le fui tañicahuel? Significa ¿por cuánto corre mi caballo? ¿O quiere decir cuánto apuestan que tengo acá? Es una forma, es una forma entretenida y lúdica de ir adivinando, y quien adivina la cantidad de nidillo es quien se lleva este botín y puede seguir consumiendo en este círculo de conversación. Si te pareció interesante este juego y quieres profundizar en sus dimensiones ontológicas, epistemológicas y culturales, te invito a visitar las formaciones online en nuestra página que te dejo acá. Peucaleyin.